Cuán firme cimiento se ha dado a la fe. A través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que le ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia. La palabra de Dios. En el primer siglo, el gobierno romano envió espías a la iglesia primitiva para intentar aprender más de los integrantes y qué hacían. Volvieron con el informe que estos cristianos eran muy extraños. Los espías dijeron: ellos de verdad aman a Jesús y realmente se aman unos a otros. Si se enviaran espías a la iglesia que usted va, ¿dirían lo mismo? Quizás, quizás no. Bienvenido a través de la Biblia. Una cosa que estamos aprendiendo en nuestro estudio de 5 años es que el estudio de la palabra de Dios debe cambiar la manera en que vivimos. Aunque el mundo piense que es extraño, un estudio diligente y sincero de la palabra de Dios producirá a creyentes que se aman y que verdaderamente aman al Señor. Aprendemos más de esto en nuestro estudio de hoy, mientras nuestro maestro Samuel Montoya nos lleva al capítulo 13 de Juan, empezando en el versículo 11. Quisiera agradecer a todos aquellos que ofrendan a través de la Biblia y así mantienen el autobús bíblico en el camino por todo el mundo hispanoparlante. También agradecemos a los que comparten el ministerio en los medios sociales. Si todavía no nos sigue, búscanos hoy en Facebook, Twitter o Instagram. Te esperamos y compartiremos por esta vía. Ahora vamos a orar. Padre Celestial, celebramos tu gracia mostrada a aquellos que han venido a conocerte mejor por medio de nuestros estudios. Mientras estudiamos tu palabra hoy, oramos para que muchos más entren en una relación eterna contigo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Dr. McGee en la voz de nuestro hermano Samuel Montoya. Continuamos estudiando hoy el capítulo 13 del Evangelio según San Juan. En nuestro programa anterior estábamos considerando el lavamiento de los pies que Jesús hizo a sus discípulos. Y llegamos hasta el versículo 10, donde Jesús responde a Pedro que el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y señalamos que las palabras griegas para lavado y lavarse, aquí en este versículo 10, son muy específicas. La primera palabra significa bañar, o sea, aplicar agua a todo el cuerpo. Es la palabra louo. La segunda palabra es nipto. Y por tanto este versículo está diciendo que aquellos que se han bañado solo necesitan que sean lavados los pies. Nuestro Señor está enseñando que cuando llegamos a la cruz, cuando vinimos a Jesús, fuimos bañados por completo. Ese es el baño louo, o sea, la regeneración. Pero cuando caminamos por este mundo, nos contaminamos y nos ensuciamos. Somos desobedientes y el pecado entra en nuestras vidas. Él dice que no podemos estar sucios y a la vez gozar de la comunión con Él. Por tanto, el lavar de los pies, o sea, esta acción nipto aquí, es la purificación necesaria para restaurarnos a la comunión con Dios. Y vimos que el apóstol Juan se refiere a esto mismo cuando en su primera carta, capítulo 1, dice en los versículos 6 y 7 que si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia, es decir, sigue limpiándonos de todo pecado. Concluimos nuestro programa anterior diciendo que para poder lavarnos los pies, primero debemos confesar nuestro pecado. Y confesar significa ponerse de acuerdo con Dios. Significa decir lo mismo que Dios dice en cuanto a nuestro pecado. Una de las cosas más difíciles es lograr que un hermano confiese que es pecador. La frialdad, la indiferencia, la falta de amor, todas estas, Dios las ve como pecado. Pero si confesamos, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero eso no es todo. Si vamos a tener lavados los pies,
debemos colocarnos en las manos del Salvador, y esa es la obediencia. No podemos decir simplemente, Dios, perdóname, hice mal, para luego salir y hacer la misma cosa otra vez. Eso no es poner los pies en las manos del Salvador. Continuaremos hoy leyendo el versículo 11 de este capítulo 13 del Evangelio según San Juan. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Jesús sabía que Judas le iba a entregar. Sabía que Judas no se había bañado. Judas nunca había sido regenerado. Es por eso que dijo que no todos estaban limpios. Continuemos con los versículos 12 al 17 de Juan capítulo 13. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Si usted, amigo oyente, desea tener gozo en su vida hoy en día, vaya a Él y confiese su pecado. Este es uno de los problemas en nuestras congregaciones hoy en día. Bien podemos tener las cabezas llenas de doctrina, pero nuestros pies lamentablemente huelen mal. Y amigo y hermano que me escucha, no hay nada que huela tan mal como los pies sucios. Quizás sea por eso que no alcanzamos a más almas para Cristo. Necesitamos confesar el pecado para poder tener comunión con Cristo. Jesús les dijo a sus discípulos que como Él había lavado los pies de ellos, así debían lavarse los pies los unos a los otros. Ahora, ¿qué significa eso? El apóstol Pablo nos explica en su carta a los Gálatas cómo hemos de hacer esto. Dice él en Gálatas 6:1, Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Cuando quiera que salgamos para restaurar a algún hermano, no lavamos sus pies criticándole. Hoy en día necesitamos lavarnos más los pies en la iglesia. ¿Sabe usted que en la iglesia tenemos toda clase de personas que tienen alguna habilidad? Tenemos muy buenos predicadores y la música es hermosa. Sin embargo, no hay avivamiento. Es que necesitamos lavarnos los pies, amigo oyente. Tenemos que ser limpiados. Antes de poder lavarle los pies a otro hermano, amigo oyente, necesitamos primero que el Señor de gloria nos lave a nosotros los pies. Debemos llegar a Él cada vez que nos ensuciamos para ser limpiados por Él. El salmista dice allá en el Salmo 139, versículos 23 y 24, Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. No hay ni siquiera uno de nosotros que no ande ni un día sin cometer algún pecado. Necesitamos confesarlo, amigo oyente, confesarlo al Señor y ser limpiados. Ponemos nuestros pies en las manos de Él y somos lavados. Somos lavados por la palabra de Dios. Ponemos los pies en las manos de Él y esto significa que nos entregamos completamente a Él. Eso nos pone en comunión con el Señor. Amigo oyente, no deje que pase un día sin tener esta comunión. No deje que el pecado entre y rompa esta comunión verdadera con Él. El Señor Jesús da luego algunas amonestaciones a sus discípulos. Los discípulos eran como un grupito de niños en aquel aposento alto. Tenían miedo y con razón. La sombra de la cruz había caído sobre aquel grupito. Leamos los versículos 18 hasta el 20 de este capítulo 13 del Evangelio según San Juan. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Jesús tiene mucho cuidado ahora, y les dice que no hablen cuanto a todos ellos. Él acaba de decirles que serán bienaventurados si hacen estas cosas, pero añade que hay un hombre entre ellos que no las puede hacer. ¿Y sabe por qué no? Simplemente porque no ha creído. Jesús ya les ha dicho que todos estaban limpios.
Jesús les había dicho, vosotros me llamáis maestro y señor. Ahora, un amo es un maestro y debe ser creído. Un señor, por su parte, debe ser obedecido. La fe y la obediencia tienen que ir juntas, amigo oyente. La fe salvadora y viva conduce a la obediencia. Judas no tenía esta fe. Jesús cita del Salmo 41:9 cuando dice, el que mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Y está refiriéndose a Judas. Ahora, no es cuestión de si este hombre está perdiendo su vida espiritual. Es más bien una revelación de que él nunca ha tenido una vida espiritual. No es una oveja que se ha ensuciado. Es como dice la Escritura, una puerca que ha vuelto a revolcarse en el cieno, o un perro que ha vuelto a su vómito. Esa es la descripción de Judas Iscariote. Sin embargo, él estuvo allí en el aposento alto y Jesús también lavó los pies de él. Recibió el lavamiento por la palabra de Dios, pero lo rechazó totalmente. Vamos a repasar esto de nuevo para ver si lo aclaramos un poco más. La sangre de Jesucristo es para la expiación de nuestro pecado. La sangre ha cancelado toda mi culpa y ha lavado aquella cuenta mala que había contra mí. Me ha dado una posición ante Dios porque ha borrado toda mi transgresión. La sangre es para la expiación penal. El limpiamiento por agua es para nuestra purificación moral. Después que tengamos nuestra posición ante Dios en la base de la sangre de Jesucristo, el agua nos da purificación moral durante nuestro caminar diario. Jesús les dice luego a sus discípulos que uno de ellos levantará contra él su calcañar, a fin de que cuando suceda no sean escandalizados. Luego no podrán decir que fue una lástima que Jesús no se hubiera dado cuenta de lo que venía. ¿Ha notado usted, amigo oyente, que el Señor Jesucristo es traicionado desde adentro? Y esto todavía es cierto hoy en día. Existe la queja en cuanto al pecado fuera de la iglesia, pero eso no daña a la iglesia. El hecho es que algunos de esos pecadores se salvan. El daño viene cuando Jesucristo es traicionado desde adentro. Juan añade el versículo 20 porque Judas había sido enviado en misiones junto con los demás discípulos. Había predicado y había sanado. El Señor dice, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Nadie es salvo por la fe del mensajero, del predicador. Somos salvos por oír la palabra de Dios y recibir a Cristo como nuestro Salvador personal. Si usted recibe un telegrama informándole que un tío rico ha fallecido y le ha dejado una fortuna, el hecho de que el que haya traído el telegrama pueda ser ladrón no invalida el mensaje del telegrama, ¿verdad? En cierta ocasión estaba un señor conversando con el Dr. Magee, autor de estos estudios bíblicos, y le decía que estaba perplejo porque se había salvado bajo el ministerio de un predicador que más tarde resultó ser un hombre inconverso. Y decía este señor, yo sé que soy salvo y que soy hijo de Dios, pero estoy perplejo. ¿Cómo se explica esto? El Dr. Magee le hizo notar a este señor este mismo texto y le dijo que aún Judas había salido y había convertido a algunos, pero realmente no porque era Judas, sino porque había dado el mensaje. Y Dios bendecirá su palabra. Amigo oyente, somos salvos oyendo la palabra de Dios. Continuamos ahora con los versículos 21 al 25 de este capítulo 13 de San Juan. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Si usted, amigo oyente, cree que Jesús no se conmovió a causa de que Judas le iba a entregar, pues está equivocado. Porque Jesús se conmovió en espíritu. Los discípulos se quedaron estupefactos. Usted puede imaginarse de la onda de choque que pasó por aquel aposento alto. Judas había sido tan vivo que ni una persona allí creía que él era quien iba a entregar a Jesús. Cada uno creía que pudiera ser el otro, pero también cada uno creía que pudiera ser él mismo. Cada discípulo sabía que era capaz de hacer lo mismo. Dudamos de que la pequeña diversión entre Juan y Pedro fue observada por los demás. Debe haber habido confusión en el cuarto. Pedro probablemente estaba más retirado de Jesús, mientras que Juan se había quedado a su lado, y por tanto, Pedro le pidió a Juan que le preguntara
quién era. Y respondió Jesús aquí en el versículo 26, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y el versículo 27 dice, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Según las costumbres de aquel entonces, el anfitrión en un banquete tomaba un pedazo de pan y lo mojaba en la salsa, y luego se lo ofrecía al invitado de honor. Mediante este gesto, pues, el Señor Jesús hizo a Judas su invitado de honor. Le extiende el símbolo de amistad. Judas está en un punto crítico, pero Cristo mantiene abierta la puerta para Judas hasta el fin. Aún en el huerto Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Todavía mantenía abierta la puerta para Judas. Ahora Jesús sabía lo que Judas haría. Y permítanos repetir aquí una declaración que alguien hiciera una vez. El saber algo de antemano no equivale a causarlo. Es decir, que el Señor sabía lo que Judas iba a hacer, pero el Señor no le obligó a hacerlo. El hecho es que ofreció su amistad a Judas hasta el mismo fin. Satanás tomó posesión gradual de este hombre Judas. No creemos que Satanás jamás tome posesión de un hombre de repente. Hay muchas pequeñas caídas y Satanás se mueve gradualmente, pero por fin se hace cargo de la persona. El Señor le dio a Judas una oportunidad más para aceptarle. Pero Judas le volvió la espalda a Jesús y entonces Satanás entró y tomó posesión completa de él. Judas hizo su propia decisión. Dios nunca ha enviado a un hombre al infierno a menos que ese hombre en primer lugar haya decidido encaminarse hacia allá. Lo que ocurre es que Dios ratifica la decisión humana. Dios apoya nuestra proposición. Cuando un hombre dice que acepta a Cristo, Dios dice, apoyo esta proposición, lo recibo. Cuando un hombre dice que rechaza a Cristo, así como Judas lo hizo aquí, Dios dice, yo apoyo aquella proposición. Ahora Jesús le pide a Judas que salga pronto. Habiendo hecho su decisión, no significa que está fuera del control de Dios. El hecho es que, habiendo hecho su decisión, ahora es obligado a colaborar con Dios en su gran plan. ¿Recuerda usted que las autoridades religiosas habían dicho que no querían arrestar a Jesús y crucificarle durante una fiesta? Querían esperar hasta que se terminara esta fiesta. Pero nuestro Señor le dice a Judas que se vaya y que haga lo que va a hacer lo más pronto posible. Por tanto, Judas sale y les cuenta a los líderes que ha sido descubierto. Continuemos con los versículos 28 hasta el 30 de este capítulo 13 del Evangelio según San Juan. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió, y era ya de noche. Ninguno en la mesa ni aún sospechó que Judas era el traidor. Note usted que nuestro Señor no mendigaba. Tenían una bolsa con sus recursos financieros y se conducían de una manera práctica. También nos dice que el Señor no dio de comer milagrosamente a sus discípulos. Tenían que ir a comprar comida. Judas era el tesorero. Siempre hay una tentación en el manejo del dinero, y aún hoy día eso es cierto. En el tiempo de la Pascua acostumbraban dar algo a los pobres, y por tanto, los discípulos creían que esto era lo que el Señor le pedía a Judas que hiciera con el dinero. Ahora note usted también que cuando Judas salió, era ya de noche. Amigo oyente, ya era de noche eternal para Judas. Era el día del diablo. Y el día del diablo siempre es como aquellas terribles tinieblas que descendieron sobre Egipto durante el tiempo de las 10 plagas de Moisés. Es por eso que hay tantas luces en las avenidas principales en las grandes ciudades. Aquellas son las vías del diablo, y allí hay tinieblas. Son vías oscuras, y por tanto tratan de iluminarlas. Bueno, este hombre salió a la noche eterna. Lo que Dios hace, amigo oyente, lo hace lentamente. Pero lo que el diablo hace, lo hace rápidamente. El diablo tiene que moverse rápidamente porque sus días son limitados. Dios, en cambio, tiene toda la eternidad para llevar a cabo sus planes. Pero sucede que tantas veces no entendemos esto y somos impacientes. Ahora hay un cambio en aquel aposento. Judas se ha ido y nuestro Señor empieza a hablar con estos 11 hombres. Ellos tienen miedo. La sombra de la cruz se ha proyectado sobre ese grupo en el aposento alto. Ahora nuestro Señor trata de levantar a estos hombres de un nivel tan bajo hasta un nivel elevado, del presente al futuro, de lo material a lo eternal, de lo que es secular
a lo que es espiritual. Simón Pedro le interrumpe, pero creemos que en verdad este discurso de Jesucristo principia aquí mismo, y prosigue hasta el capítulo 14. Leamos los versículos 31 y 32 de este capítulo 13 de Juan. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. El Señor Jesús está entrando ahora en la esfera de lo espiritual. El Hijo del Hombre será glorificado, y eso será por medio de su muerte y su resurrección. Según el punto de vista humano, la cruz parece una vergüenza y una derrota, pero Dios es glorificado porque la salvación del mundo será lograda mediante la cruz. Continuemos leyendo los versículos 33 al 35 de este capítulo 13 de Juan. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Judas ya se ha marchado y por tanto se puede dirigir a ellos como sus hijitos. Va a la cruz y ningún otro puede ir a la cruz como él fue. Sufrió solo y, como ya lo hemos dicho, hubo una fase del sufrimiento de Cristo que ni usted ni yo, amigo oyente, podemos comprender, ni mucho menos podemos participar en ella. Jesús les da ahora un nuevo mandamiento y creemos que algunos tienen una impresión diferente de lo que el Señor quiso decir en realidad con estas palabras. Parece que no han comprendido el verdadero alcance de ellas y por tanto no las han aplicado como conviene. Pero bien, dejaremos este asunto para considerarlo en nuestro próximo estudio, Dios mediante, porque nuestro tiempo ya ha tocado a su fin. Mientras tanto, es nuestra oración que Dios le bendiga ricamente. Interesante estudio. Si usted quisiera compartir este programa con un amigo o un miembro de su familia, invítelo a que nos visite en atravesdelabiblia.org o puede compartir nuestra aplicación con ellos, o ayúdele a encontrarnos en Spotify o Apple Podcast. Visite atravesdelabiblia.org/escuchar para ver todas las opciones disponibles. ¿Sabe usted que A Través de la Biblia es un ministerio global? Empezó en inglés, luego fue traducido al español. Ahora hay personas alrededor del mundo entero que están escuchando este mismo estudio bíblico en más de 120 idiomas. Si le gustaría saber más en cuanto a cómo apoyarnos en orar por oyentes del programa en todo el mundo, visite atravesdelabiblia.org/oración y suscríbase para recibir mensualmente correos electrónicos con testimonios y peticiones de oración de todo el mundo. Apreciamos mucho el apoyo de amigos como usted que mantienen este ministerio en operación. Si Dios lo permite, mañana tendremos una próxima entrega de este espacio A Través de la Biblia. ¿Fue de ayuda para usted el estudio de hoy? ¿Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos, no espere más. Nuestro correo electrónico es atv@transmundial.org. atv@transmundial.org. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en internet, atravesdelabiblia.org/notas, atravesdelabiblia.org/notas. También puede escribirnos a Través de la Biblia, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos. A Través de la Biblia, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos. Esta fue una producción Transmundial. Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó su sangre carmesí.